Recta final de este programa, 4 directa, Canal 4 Radio, Canal 4 Televisión, a través de la FM, a través de la TDT y por supuesto online en Facebook, en nuestra página web www.grup4.com y en la app para dispositivos móviles del Grup 4 de Comunicación. Queremos hablar en estos próximos minutos con el director general del centro educativo Asha Llaüt, Juan José Ferrando. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien. ¿Cómo está hoy el Parvit? La zona, estamos todos en el Parvit, digamos, ubicados geográficamente. Sí. ¿Cómo está la mañana? Pues la mañana he venido paseando desde el colegio hasta aquí, pues la verdad es que es una mañana muy agradable. Además, pues estamos en un sitio inmejorable, ¿no? Se oían hasta los pajarillos, pero vamos, una mañana primaveral. La verdad que sí, y se agradece, se agradece. Parece que va a haber un cierto cambio de tendencia en lo meteorológico. Esperemos que no nos caiga tampoco un diluvio, ¿no? Tampoco no hace falta, no hace falta. Diluvio no, pero el agua sí que vendría bien, sí. Poquito. Nos acompaña también, además, Andrés Lasaga, periodista, colaborador de este programa, de esta casa. Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Queremos hablar de este asunto, ¿no? Que además ayer mismo le preguntamos al portavoz y conseller Iago Negueruela sobre estas. Al final se le ha retirado, ¿no? La ayuda que tenía el colegio Asha Llaüt. Bueno, pues digamos que pierde libertades en este sentido. También los padres que deciden que sus hijos tengan este tipo de educación. Y estaba rescatando ahora mismo la noticia que es de diciembre del año 2022 y se dice que el colegio Asha Llaüt perderá el concierto a partir del próximo curso. Se dice que este colegio es en Baleares el único que separa al alumnado por sexo. Juan José, cuéntanos, ¿aquí qué ha ocurrido? Bueno, aquí lo que ha ocurrido es, bueno, primero quiero matizar. Nosotros ahora mismo estamos disfrutando del concierto, un concierto otorgado tanto por sentencia judicial y por actos administrativos que luego se nos reconoce en ejecución de esas sentencias, que son más de 7 sentencias favorables al centro, y hasta el 31 de agosto tenemos concierto vigente. En segundo lugar, ¿se nos ha denegado? No, hay una resolución provisional que propone la denegación. Nosotros consideramos, y esto por la entrada en esta renovación de concierto, que es para los próximos 6 años, lo que se hace es se otorga el concierto ya con la entrada en vigor de la LOMLOE. La LOMLOE, que el mes de marzo fue ratificada por el Tribunal Constitucional, pues en su disposición adicional 25ª, pues establece que solo pueden recibir fondos públicos los centros que lleven a cabo la coeducación, es decir, centros en aulas sean mixtos. Entonces nosotros lo que hacemos, nosotros anunciamos en la mesa de conciertos que acatábamos la LOMLOE, solo que la aplicábamos de un modo gradual. En ese sentido, que en nuestro colegio, al acatar la LOMLOE, decimos hay que respetar los derechos adquiridos de los alumnos que por acto administrativo firme están disfrutando de un concierto en unas condiciones diferenciadas. Esos alumnos, que son todos los que en la actualidad cursan desde primero de primaria a segundo bachiller, entendemos que tienen derecho a mantener eso que ya les ha reconocido un acto administrativo, lo que se llama en los derechos adquiridos. Por otra parte, hay otra cuestión, que hay un principio constitucional de la irretroactividad de una ley que restrinja derechos. Es decir, una ley que viene a restringir un derecho que hasta entonces venía reconocido, como era que la educación diferenciada recibiera fondos públicos, pues en cuanto entra en vigor la LOMLOE dice, vale, ¿qué se aplica? Pues los alumnos de infantil que estaban en aulas mixtas, esos no tienen el derecho al concierto diferenciado. Con lo cual, nosotros lo que proponemos es que los de 5 años, que este año están en aula mixta, cuando pasen a primero de primaria, estén en aulas mixtas. Y esto lo acatamos. Pero al mismo tiempo pedimos el respeto de los derechos ya adquiridos. Es una temática un poco complicada, ¿no? Lo cierto es que, y lo hemos podido ver a través de los medios de comunicación, la Consellería de Educación del socialista Martí March no ha querido atender el plan presentado por estos colegios para implantar de forma progresiva
lo que nos comentas, ¿no? La educación mixta y se ha publicado ya la resolución sobre la retirada directa de las ayudas públicas, lo cual, digamos que no deja espacio a algún tipo de diálogo, ¿no? Es decir, ha sido una cosa digitada, es decir, te quito la ayuda y te quedas sin lo que estabas teniendo hasta ahora. Bueno, yo llevo 15 años, 15 no 16, en este centro, desde que abrimos, y siempre ha pasado esto, ¿eh? O sea, que estamos acostumbrados. Lo que pasa es que siempre hemos obtenido la tutela judicial. Y nosotros esperamos también, en este caso, obtener la tutela judicial. Cierto que no hay diálogo y que lo que aducen es que lo llevan en su programa. Bueno, eso es respetable. Esas opiniones políticas todas son respetables, pero lo que no es de recibo es que no se respete el Estado de Derecho, ¿no? Entonces nosotros nos acogemos precisamente a estos derechos y a esta tutela judicial y esperamos obtener las medidas correspondientes. ¿Por qué? Porque acatamos la ley y lo que pasa es que pedimos lo que decía antes, el respeto de los derechos de nuestros alumnos. Es una decisión política. No nos olvidemos que cuando te ha dicho a ti el portavoz, como comentabas antes, que lo llevaba en su programa, ya se ve que no es una decisión basada en argumentaciones jurídicas, sino que es una decisión política. Entonces, pues bueno, pues nosotros, como siempre, pues acudiremos a los jueces. Claro, ante esto, nos comentabas ahora fuera micros que cabe presentar un recurso, ¿no? Es decir, todavía, digamos que la batalla seguirá sus cursos judiciales y ahora mismo, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, nosotros ahora mismo, el abogado, llevamos unos días de contacto directo y próximamente, no sé si hoy mismo, mañana o pasado, presentaremos los recursos convenientes. Hay que matizar una cosa. Lo que se ha publicado en el boletín el 4 de mayo es la resolución provisional. O sea, la resolución definitiva la dictará el gobierno saliente de entrante tras las nuevas elecciones. O sea, que no es el gobierno actual el que resuelve la resolución definitiva. En ese sentido, dices, bueno, desde el punto de vista de la autoridad política no está todo dicho. De hecho, nosotros cuando empezamos en el 2007, era año electoral. Hemos sufrido siempre, cuando hay elecciones, hemos sufrido muchos vaivenes, porque como que en campaña la gente como que se siente más obligada a defender sus ideas políticas y menos a respetar el Estado de Derecho. Entonces, a nosotros nos pasó en 2007 que salía el gobierno del Partido Popular y entraba un gobierno de Pacte de Progrés. Entonces nos quitaron el concierto. 3 años y medio después, la sentencia reconoció que teníamos derecho al concierto. Y así, desde entonces, hemos venido disfrutando del concierto. Claro, es una batalla constante porque los responsables políticos muchas veces se dedican más a pensar en su electorado que a pensar en las familias de estos 737 alumnos que a día de hoy tiene el centro y a pensar en los más de 80 trabajadores que tiene el centro y a pensar en el servicio que el centro presta a la sociedad. Y yo, la verdad, cuando a mí me dicen estas cosas, pues lo que me preocupa es que lo que hay es una falta de respeto a la libertad de elección. Yo no digo que mi modelo sea el mejor. Mi modelo es el que a mí más me gusta. Lo importante es que cada uno pueda elegir el modelo que más le guste. Porque en educación nadie sobra. El problema de la educación no es todo el que venga a trabajar en pro de la juventud, que son el futuro de nuestra sociedad, bienvenido sea. Aplique el modelo que sea. Y luego está el refrendo de las familias que eligen ese centro. Nuestro centro es un centro, es curioso, en el informe de propuesta de la Consellería para la resolución de estos conciertos venía a decir que no tenemos problemas de ratio, es decir, las aulas están llenas. Es decir, hay gente que quiere este modelo. Y eso es un hecho. Y eso es un hecho incontestable, que la propia Administración lo constata. Hemos cumplido todos los trámites legales. Y lo único es esta cuestión de ahora mismo si aplicamos en toda su extensión o no. Entonces dices, bueno, pues eso es lo que nosotros defendemos. Vamos a escuchar al señor portavoz y conseller del Govern Balear, al señor Iago Negueruela, que decía, ayer nos respondía a nuestra pregunta referente a esta cuestión, que ellos defienden una educación que en ningún caso es segregada. Escuchamos.
I en un altre tema del dia, el govern de la senyora Francina Armengol ha retirat el concert a 2 col·legis de Balears que separen a nins i a nines. Per què el govern no ha atès el pla presentat per aquests 2 col·legis per implantar de forma progresiva l'educació mixta? Yo creo que el Gobierno tiene claro cómo es la educación en nuestras islas, de ningún caso segregada. La otra parte de la cuestión, que también me la había planteado también hace meses, y por tanto también le vuelvo a agradecer la pregunta al respecto, es que se cuestionó la legalidad de nuestra ley de educación precisamente por esto, y hoy lo que puedo decirle es que el Tribunal Constitucional nos ha dado plenamente la razón y que en una sociedad del siglo XXI no cabe ningún tipo de segregación por motivo de género y que, por tanto, este Gobierno está orgulloso de cómo hizo esos expedientes, de decir claro que no cabe la segregación en nuestras islas y que no lo íbamos a, en este caso, desde luego, a subvencionar desde ningún punto de vista. Hay 2 leyes en vigor, la Ley de Educación del Estado, la nuestra, que dicen claramente que ese tipo de conciertos no los tenemos por qué subvencionar. El Gobierno decidió no hacerlo y el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón, así que, una vez más, pues también agradezco que ponga hoy aquí para poder conocer cuestiones que se cuestionaban hace meses y que hoy tanto el Consejo de Ministros en el tema del tranvía como el Tribunal Constitucional pues claramente nos han dado la razón. Juan José, ¿qué te parecen las declaraciones del conseller? Bueno, me parecen respetables, como todas las declaraciones de cualquier persona, pero no las comparto. Y no las comparto por varios matices. Empezaré por una cuestión de estilo. Él dice que nuestra educación es segregada. Yo le digo que no, porque segregar tiene una connotación negativa, no necesariamente, pero se le ha dado a la palabra, uno acude a RAE, es separar por algún tipo de razón. Entonces se considera que cuando se dice educación segregada, se viene a querer decir como que estamos discriminando a la mujer. Entonces, además, lo que se alega es que es en defensa del feminismo, de la igualdad de hombres y mujeres. Las chicas de nuestros centros sacan unos expedientes increíbles. Cuando éramos 2 centros separados, en selectividad siempre quedaron las chicas entre los 10 mejores centros de Baleares. O sea, se prepara muy bien a la mujer para el día de mañana, con lo cual de segregación nada. ¿Por qué hacemos la educación diferenciada? ¿Por qué lo hacíamos? Por un motivo de la distinta maduración en la psicología y en la fisiología del niño y de la niña. Esto es algo que cuando uno estudia psicología evolutiva, pues se ve. El niño y la niña maduran a distintos ritmos. Madura antes la niña que el niño. Y entonces nosotros consideramos que una forma de atender personalizadamente al alumno es darle un ambiente en el cual él pueda desarrollar todo su potencial en un entorno homogéneo. Las niñas van más rápidas, entonces frenarlas no es justo, y por eso nuestras niñas son tan buenas. Y los niños tienen un ritmo distinto, que luego se ponen a la altura de las niñas. Y si están juntos, a veces provoca fracaso escolar. Nuestro fracaso escolar de los niños, que es muy superior al fracaso escolar de los niños al de las niñas, es prácticamente cero, nulo, porque el sistema funciona. Pero independientemente de eso, la otra cuestión es sobre que el tribunal les ha dado la razón. El tribunal no ha dado la razón a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en sus decisiones. El tribunal ha dicho que se puede, por la ley, por la LOMLOE, se puede exigir que un centro adapte la coeducación, es decir, las aulas mixtas, para recibir fondos públicos. Nosotros decimos, vale, lo adaptamos, lo aceptamos, lo acatamos, pero a partir de primero de primaria, progresivamente. Es decir, no es que no nos guste nuestro modelo, pero acatamos. ¿Por qué? Por defender un derecho de los alumnos nuestros y de las familias nuestras al concierto. Porque aquí hay otra cosa. A veces parece como que la administración hace un favor al centro que concierta. Estamos muy equivocados. Quien hace un favor al centro que concierta es el centro, porque hace una oferta que es mucho más económica y que es mucho más deseada por el ciudadano. Y los padres de mis centros, como contribuyentes, tienen derecho a una educación libre y gratuita, como establece la Constitución. Y ese derecho a la educación, y además ese derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, es lo fundamental. Lo que hemos visto en la LOMLOE
a pesar de que la haya declarado constitucional la ley, el Tribunal Constitucional, es que es una ley que a la concertada como que la arrincona y como que se han perdido derechos. Tanto había una cuestión que se llamaba la iniciativa social y la demanda social, que era un criterio que establecía la ley anterior, y han desaparecido, como diciendo, lo importante no es lo que quiera el ciudadano, sino lo que diga la administración. En ese sentido es una ley mucho más intervencionista, mucho más restrictiva de los derechos. Y lo que queremos es que se aplique transitoriamente esta restricción de derechos, no de golpe y porrazo a todos los niveles educativos. Andrés Lasaga, no sé si quieres hacer algún apunte, pero vemos, ¿no?, el choque, ¿no?, entre lo que nos dice Juan José y luego las manifestaciones del señor Nigueruela. Sí, yo lo que tengo que decir es que yo estudié en un centro en su momento, que éramos todo hombres y todos niños, y no tengo ningún trauma de entrada. Es evidente que la LOMLOE no es una ley educativa, es una ley ideológica, como dice nuestro invitado, pero pongámonos en el peor de los casos, es decir, si este concierto al final se acaba rechazando y no dando, ¿cuál es el futuro de estos dos centros? ¿De qué manera afectaría? Esa es una pregunta que querría hacerle. Y luego otra, a raíz de lo que comentaba hace un momento, ¿qué le cuesta a la comunidad autónoma o a nuestra administración un alumno en la concertada y qué le cuesta en la pública? Porque no sé si tiene ese dato, porque evidentemente al Estado le cuesta mucho más en la pública que en la concertada, pero para que nos hagamos un poco la idea de lo que supone y de lo importante que es la educación concertada, ¿no? En términos relativos, prácticamente el puesto escolar en la concertada es el 50% de lo que cuesta una plaza en la pública. Digo 50, según los estudios, a veces dicen que es menos de 50 lo que cuesta la plaza en la concertada y a veces dicen que un poquito más del 50, pero en torno al 50%. O sea, es un ahorro. O sea, que la gente que está escolarizando las escuelas concertadas le supone un ahorro muy grande a la administración. Ahorro que yo creo que ahora mismo, en la situación macroeconómica española, es importantísimo. Por eso algunos partidos políticos que ideológicamente abogan por la educación pública, laica y gratuita en toda su extensión, aunque quisieran, de modo pragmático no pueden, porque no se podría, el Estado español no podría asumir el coste que supone el ahorro que le aporta la concertada. Tengamos en cuenta que los gastos más grandes que tiene todo Estado es sanidad y educación. Entonces, educación es un gasto muy importante. En ese sentido, estamos contribuyendo al bien del país. La otra pregunta era... Sí, si ese concierto al final pues no se acaba otorgando, es decir, eso, peligraría la viabilidad del centro. Eso ya lo hemos vivido. No, la viabilidad del centro no. Nosotros hemos nacido con vocación de permanencia. Entonces, nosotros fíjate, cuando más complicada era la coyuntura, que es en los comienzos, estuvimos 4 años sin concierto. Empezamos con un concierto concedido, se nos denegó a mí en el minuto 1 de abrir, cuando abrimos las puertas, el mismo día que nos denegaban el concierto, nos estaban, con la resolución definitiva, nos estaban dando la autorización de la apertura del centro educativo. Digo, para que veas tú. Por una parte te dejan abrir, por otra parte te deniegan las ayudas públicas. Entonces dices, bueno, nosotros hemos sobrevivido a esto y sobreviviremos a mucho más. O sea que no, porque la vocación esto surgió por un grupo de padres que querían el mejor tipo de educación para sus hijos, y además en una situación como la actual, en la cual hay tantos retos a los que se enfrentan los jóvenes de hoy, ¿no? Entonces buscan un entorno educativo que les permite desarrollar como personas, un desarrollo integral. Entonces, por eso nosotros tenemos vocación de permanencia. O sea que si alguien lo duda, que se le quite de la cabeza, porque vamos a seguir. Y ahí estáis, ¿no?, en la batalla judicial de momento, siguiendo Sí. los trámites, porque reclamáis al final lo que pensáis que debe de seguir siendo una educación, la que ofrecéis en el Aisha Yaud, que además nos lo decía Andrés Lasaga, ¿no?, es decir, que uno puede ser educado en este tipo de educación y que no tiene ningún tipo de tara, ¿no? Es decir, no es una persona normal y corriente, incluso... Bueno, de manera simpática un ejemplo. Mira, cuando lo ha dicho Andrés, yo quería decir un dato. Hay un estudio, curiosamente, que nos he dicho en el País Vasco,
en el cual viene a decir que los colegios diferenciados, ahora mismo que está todo el tema del maltrato y de la violencia machista, pues curiosamente los porcentajes de maltrato en los alumnos que han estudiado en estos centros es muy inferior al resto. Es decir, a veces uno establece un cliché pensando el hecho de que diferencies está segregando a la mujer. No es cierto. Nuestras chicas salen preparadísimas y están triunfando por ahí, por la vida. Y eso podemos hacer entrevistas a antiguas alumnas. Pero es que además nuestros chicos no son machotes maltratadores, ni mucho menos, porque se educa en el respeto, en los valores, en la integridad de la persona. Entonces dices, decir, a veces funcionamos con unos clichés y además pueden pensar, bueno, y además hay pluralidad incluso ideológica entre las familias que vienen a nuestros centros. Y pluralidad económica, por supuesto. Tenemos gente de todos los estratos sociales. Porque la gente más elevada iría a un centro privado si quisiera que el sesgo fuese económico. El sesgo de nuestras familias no es económico, es de valores, es de aceptación de un proyecto educativo integral. Y eso es lo que... Y pensamos que no sobramos en educación, porque de hecho los resultados son estupendos. Llevamos más de 50 años, Institución Familiar de Educación, y llevamos pues 15 años nosotros, y la satisfacción por la labor hecha es muy grande. No sé si Andrés quiere tocar algún otro tema. No sé si una cuestión a poner encima de la mesa, Juan José, es la respuesta que os da Educación. Es decir, cuando pedís una reunión con el señor conseller Martí Marc, ¿qué respuesta obtenéis? Es decir, no sé, ¿os abre las puertas de la consellería? ¿Os sentís representados en la consellería actual? ¿Cómo es vuestra relación? Son dos cosas distintas. Me abre las puertas porque Martí Marc es una persona educada y nos ha recibido. De hecho, nos recibió en enero y nos recibió en marzo. Lo que pasa es que él tiene los informes que tiene y está en el gobierno que está. Entonces, que son cosas... Entonces, abrirnos las puertas las abre. Dialogar, dialoga. ¿Nos sentimos representados? No. Que era la otra pregunta. Tú dices, evidentemente, no nos sentimos representados porque tenemos una visión distinta de lo que es la libertad de elección, la libertad de modelo. Entonces, y a veces lo mismo pasa con otras cuestiones, ¿no? Pero, en fin, sería muy largo, porque el tema educativo es un tema apasionante. Andrés. ¿Usted cree que... No sé si le voy a poner un compromiso. ¿Usted cree que si el PSIM no tuviese los socios que tiene, quizá en esta comunidad, si no fuese un PSIM, un ala radical... Cuidado, Andrés. Izquierdista del PSOE, ¿adoptaría este tipo de decisiones? No lo sé. No lo sé. Y las personas las conozco, las trato y me llevo bien. El trato es cordial y amable. Los socios pesan. Tendría que decírmelo el consejero. No lo sé. Quiero pensar que cambiaría algo. Porque a las personas el trato llegas a apreciarlas incluso. Pero no lo sé. Porque a nivel nacional el Partido Socialista ha empujado mucho en la línea de la LOMLOE. Y en la ministra Celaá... Sí, pero también por los socios que tiene. Claro, es que al final no. Es posible que sean los socios, pero son ellos los que tomaron la iniciativa. Sin duda. Y la ministra Celaá, cuando... Es curioso la ley, hay que recordar cómo salió la LOMLOE. Salió en plena pandemia, sin diálogo social. De hecho, salió la plataforma Más Plurales, que engloba a dos confederaciones de asociaciones de padres, que engloba a 3 sindicatos, que engloba a las patronales. Entonces, nos tenemos que ir despidiendo, perdón que te corte, Juan José. Sí. Fernando, pero se nos termina el tiempo. Seguiremos atentos a este tema y ojalá que veremos qué recorrido tiene, pero vamos, que aquí el gobierno seguramente pues se ha excedido, ¿no? en sus posibilidades y veremos cómo queda este asunto. Director general de Aixa Llagut, muchísimas gracias por venir a nuestros estudios y hasta otra. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.